Así que, no, está ahí queda, por lo que mismo se ve. ¿Sí? Y hasta ahí entra también en la prueba. ¿Ante inflamación no? No, de la clase de inflamación. ¿Esta que se pone entonces? Claro, lo que veamos hoy sí. ¿Ya? Entonces, el sistema de complemento también, ya lo hemos conversado varias veces. ¿Se escucha raro o se escucha bien? Pero, a ver, se escucha raro. No igual que siempre. No igual que siempre. Y ahí se escucha mejor. ¿Ahí mejor? ¿O no? Igual. Es como que tuviera algo puesto delante de ¿Y ahí mejora? ¿No? Sí, ahí está mejor. No, capaz que esté activada la reducción de ruido. Eso debe ser. ¿Y ahora se escucha mejor? ¿Y ahora? Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Ya, jóvenes, entonces, respecto al complemento, la verdad es que el complemento es un sistema muy básico, pero muy útil, muy necesario y útil en la respuesta inmune, porque puede participar tanto en procesos de inmunidad innata como de inmunidad adaptativa, ¿ya? O sea, puede actuar como un link. De hecho, ya algo te hemos comentado de que el complemento puede actuar como una opsonina, ¿cierto? Hemos comentado eso previamente, ¿sí? Por tanto, el complemento, el nombre de complemento aparece de una definición súper descriptiva, y es que es aquello que... disculpa, adelante, por favor. El complemento es aquello que complementa al anticuerpo. De ahí viene este nombre inicial que se le puso y que quedó para siempre, ¿sí? Y que se define como un sistema auxiliar de la inmunidad. Pero como ya les acabo de decir, es súper importante, hay muchos procesos que dependen del sistema de complemento, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste este sistema de complemento? Es un sistema de enzimas plasmáticas. Son muchas enzimas plasmáticas que actúan en forma de cascada, una cascada proteolítica. ¿Sí? Actúan en forma de cascada proteolítica. Por tanto, lo que se secreta, lo que realmente tenemos circulante, son simógenos. ¿Sí? ¿Qué es un simógeno? ¿Cierto? Una enzima inactiva, ¿sí? Que necesita precisamente de la cascada de tirosol para poder activarse. ¿Sí? Díganlo. Sí, por supuesto, lo vamos a decir. Las proteínas del complemento todas son sintetizadas por el hígado, de nuevo el hígado. Así como en la clase inmunidad vieron que las proteínas de fase aguda, ¿cierto?, son sintetizadas todas por el hígado. También las proteínas del complemento todas son sintetizadas por el hígado, ¿sí? Por eso que cualquier alteración del hígado va a alterar también la producción de proteínas del complemento, ¿sí? Y bueno, esto de que actúan como en cadena se refiere a eso, que es una cascada de puentes proteolíticos y por tanto, como hay enzimas involucradas, van a haber eventos de amplificación involucrados. ¿Sí? Voy a cambiar el micrófono porque de verdad se escucha mal, ¿cierto? No se escucha mucho. El micrófono también. Como ayer, como le decía el delegado, la verdad que enfermo no estoy, pero me siento afiebrado, me duele la garganta, pero no estoy para tener que echarme, ¿sí? Por eso que ayer preferí suspender para ver si no me empeoraba más, porque igual amanecí como fiebre. Estoy como los viejos. Y eso yo soy como... Yo creo que debe ser el mal estado físico. La obesidad y no bastante poco. Yo creo que eso es diferente. Porque no me ayuda en cuanto a la variedad nutricional, no es que coma
Sabe lo que tiene que hacer. Sí, pero se supone. Pero en su familia que estaba enfermo. Así como que de repente llegó y dijo, Lo que pasa es que yo tengo dos hijos escolares. entonces Llevan- andan trayendo toda la Bueno, y además estar horas encerrado en una sala con fetos también. O sea, eso igual está enferma. enferma. Dicho así, claro, enfermo. Ahí sí. O sea, aumenta el... Pregunta esa es la prueba. Bueno, en el video de ayer hablaba algo del frío. No sé si... El frío, oye, es muy divertido. Hay gente que dice, el frío no enferma. No, el frío no enferma, pero facilita infectarse. Facilita infectarse, como vieron ayer, porque altera el escalador mucociliar. Pero también, si uno ya está infectado, si el frío favorece que el virus se disemine, o sea, que uno ataque menos, de forma menos efectiva el virus. Entonces, por eso el frío es malo, solo por eso. Ahí se escucha mejor, sí. Entonces, ahora, lo importante del sistema de complemento es que, como habíamos dicho, son enzimas plasmáticas que se activan en cascada y tienen múltiples funciones. Sí, por favor, díganme. Lo que no me quedó muy claro, tengo dos dudas. Primero, los simógenos dijo que eran enzimas inactivas, pero ¿esa era parte del sistema de complemento o las que teníamos por activo? Son el sistema de complemento. El complemento está formado por simógeno hepático y cuando se activan inician una cascada de proteólisis, es decir, de cortes proteolíticos de esos simógenos, que van a activarlo, por tanto, van a activar el complemento. O sea, el complemento consiste en que ocurra el corte proteolítico y en una cascada de simógenos. ¿Sí? Una cascada de cortes de simógenos. ¿Sí? Ok. Ahora, lo otro importante es que tiene muchas funciones. No son pocas las funciones. ¿Sí? Vamos a mirar que, bueno, en la siguiente diapositiva están las funciones, pero pueden listar células. El complemento puede listar directamente células susceptibles, células que sean lisables. Vamos a ver después que hay algunas que no son lisables, pero aquellas que sean lisables, el complemento, literalmente, vamos a ver después que tiene una fase que se llama fase lítica. Fase lítica o activación del MAC. El MAC es el complejo de atrás de la membrana. Y por tanto, de esa forma, a través del MAC, del complejo de ataque membrana, se ejerce o se inicia la lisis celular, ¿sí? Que como el nombre lo dice, o como ya lo comenté, ¿cierto?, involucra la exposición de proteínas que generan poros de alta conductancia que matan células, las lisan, ¿sí? Eso tal vez uno podría pensar que es como lo que más importa, pero en realidad el complemento tiene funciones inflamatorias también, promueve inflamación. O sea, podría haber lo que vimos el otro día, ¿se acuerdan que él hablaba de interferón del F-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6? Podrían ser también proteínas del complemento las que generen la anafilaxis, por ejemplo, o generen inflamación importante. ¿Sí? Ahora, rara vez se activan de manera independiente. Lo que está ocurriendo es que se pasa todo. ¿Sí? Se activa el complemento y también se activa la vía clásica que vimos proinflamatoria. ¿Sí? Pero a lo que me refiero es que tiene funciones inflamatorias, o sea, promueve inflamación, media y chantal inflamación, y también, además de chantal inflamación, tiene funciones quimiotácticas, y eso también es importante, ¿cierto? ¿Qué es lo que era la quimiotaxis? El movimiento de células por... Pero aprenda uno, por favor. 4 personas quieren hablar, por favor. Como atraer células mediante una
¿cierto?, de una señal. ¿Sí? Ojo que las quimioquinas no necesariamente tienen que ver con la diapedesis, ¿cierto? La diapedesis, claro, un evento necesario, pero que tiene que ver con cambios en el patrón de las moléculas adhesivas del endotelio. ¿Sí? En cambio, las quimioquinas suelen liberarse en el tejido, ¿sí? Y por tanto marcan una ruta gracias a una gradiente de concentración de señales hacia dónde tiene que llegar la célula fagocítica. Bueno, el complemento también actúa como quimioquina, ¿sí? Así que tiene varias funciones importantes. Y lo otro importante, que ahora no les dice nada, después les va a decir mucho, es que el complemento se puede activar a través de 3 vías. Hay 3 maneras de activar el complemento y todas, como dice aquí, convergen en la formación de C3. Vamos a ver qué es C3 y en particular qué es la C3 convertasa. ¿Sí? Aquí vamos a hablar de convertasas, entendiendo en realidad que cuando hablamos de una convertasa, lo que estamos haciendo es activar la capacidad proteolítica de una enzima. Entonces el nombre no es muy adecuado porque habla de convertasa, pero en realidad se está refiriendo a que es convertasa porque corta proteolíticamente una proteína y al cortar un simógeno, lo activa. ¿Cierto? Los simógenos se caracterizan por eso, porque al cortarlos, al ocurrir un corte específico en un aminoácido, al menos uno de los fragmentos que libera tiene alguna función. ¿Sí? Por ejemplo, el año pasado, creo que la doctora Lavera le habló del tripsinógeno, de las enzimas, por ejemplo, el tripsinógeno. El tripsinógeno es un simógeno que cuando se corta proteolíticamente adquiere actividad catalítica. ¿Sí? O sea, cortar el polímero. Lo otro también es la insulina. No sé si también le habló de que la insulina se sintetiza como una preproinsulina. ¿Le habló de eso? ¿No? Ya, pero lo van a ver entonces. ¿Ya? Okay. Ahora, aquí está la función del complemento. Funciones muy importantes. La primera es lisis de células infectadas. 3. De células propias infectadas. ¿Sí? Células propias que en su superficie tengan algún marcador que promueva la activación del complemento. ¿Sí? Entonces, pueden promover lisis directa de células infectadas, de células en particular, no de cualquier célula, sino que están infectadas por virus o bacterias intracelulares. Y por otra parte, también promueve la lisis de bacterias, pero solo de las gram negativas. Solo de las gram negativas. Las gram positivas, por la estructura de su membrana y su pared, no son susceptibles a lisar. O sea, este mecanismo no es efectivo, no logra atravesar esa estructura de gram positivo. Pero los gram positivos sí son susceptibles. ¿Sí? Es decir, es el mismo mecanismo que puede lisar células propias, puede lisar bacterias gram positivas, gram negativas, como dice aquí. ¿Sí? Y por tanto, la deficiencia en proteínas del complemento se asocia, como dice ahí, a padecer infecciones recurrentes piógenas. ¿Qué son las infecciones piógenas? Que producen pus, ¿cierto? Como vimos, como se ve en la clase de herpes inmunidad. ¿Sí? Por otra parte, también promueve la inflamación, como ya comentamos. ¿Sí? Como dice aquí, hay la señalización de superficies extrañas y la activación de células inmunocompetentes va a promover el proceso inflamatorio a través de fragmentos proteolíticos de estas proteínas del complemento. ¿Sí? Y también quimiotaxia. Aquí aparecen fragmentos 3A, 5A, vamos a hablar de eso, C3A, C5A. ¿Sí? Y otra función muy importante es que participa en el clearance de complejos inmunes. ¿Ya? Eso es una función sumamente relevante. ¿Ya? Por tanto, alteración en las proteínas del complemento va a alterar el clearance de complejos inmunes y por tanto
eso puede provocar enfermedades por complejo inmune. Probablemente en algún caso clínico ya hablaron de alguna enfermedad por complejo inmune, ¿cierto? La glomerulonefritis, ¿cierto? En la glomerulonefritis el daño se produce no tanto por el patógeno, sino que se produce porque en el riñón, en la membrana basal, ustedes tienen que hablar de eso. En la membrana basal se acumulan complejos inmunes que por la circulación se acumulan ahí. Y el hecho de que se acumulen complejos inmunes en las membranas basales provoca que haya una actividad fagocítica normal para degradar esos complejos en el glomérulo. Pero la actividad fagocítica, ya comentamos algo de eso, lo vimos primero. La actividad fagocítica produce daño. ¿Por qué la actividad produce daño fagocítica? Lo vimos el año pasado, igual lo vamos a ver. Bueno, está en la clase de inmunidad. Por las especies reactivas de oxígeno que genera. ¿Sí? Las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno que produce las células fagocíticas pueden difundir y por tanto también pueden dañar el tejido circundante. ¿Sí? Y por tanto, si hay una actividad intensa fagocítica en el glomérulo, producto de que se están acumulando complejos inmunes, eso va a producir que la actividad fagocítica indirectamente, al fagocitar esos complejos inmunes, dañe el glomérulo. ¿Sí? Y eso provoca una condición que se llama glomerulonefritis, que es potencialmente grave, ¿sí? Porque afecta la función renal. ¿Sí? Al inflamarse el glomérulo, los procesos de filtración y reabsorción renal no ocurren de manera adecuada. ¿Sí? La inflamación produce aumento de permeabilidad vascular, todas esas cosas. Y para que el glomérulo funcione, se necesita que la permeabilidad vascular esté ok. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que es la explicación de por qué. Ahora, eso es independiente de que algún patógeno tenga mecanismos de virulencia específicos que dañen el riñón. Eso no se puede descartar. Pero aquí ya hay un mecanismo de daño, de producción de glomerulonefritis, debido a la formación de complejos inmunes en el riñón. ¿Sí? Y lo que hace el sistema de complemento es que hay una fracción del complemento que es capaz de unirse al glóbulo rojo y actuar como un puente entre el glóbulo rojo y complejos inmunes. O sea, una proteína del complemento, un fragmento de la proteína del complemento, se puede unir al glóbulo rojo porque el glóbulo rojo tiene receptores. Y por el otro extremo se puede unir a proteínas del complemento. Por tanto, el glóbulo rojo en su superficie, gracias a las proteínas del complemento, transporta complejos inmunes. El glóbulo rojo transporta los complejos inmunes. Es el principal responsable de eso. ¿Sí? Y que por tanto no queden circulando los complejos inmunes para que se acumulen en los riñones. ¿Sí? Y cuando el glóbulo rojo pase por el vaso va a quitarle los complejos inmunes y el proceso de degradación va a ocurrir en el vaso, que es un órgano especializado que se ve. ¿Sí? Y no va a producir los daños que produciría en el riñón. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la idea? Lo vamos a ver un mono que representa eso. Por tanto, como pueden ver, tiene funciones muy importantes. ¿Sí? Ahora, en enfermedades autoinmunes, ¿cómo van a estar en enfermedades autoinmunes, ¿cómo van a estar los títulos de autoanticuerpos y de complejos inmunes? Altos, ¿cierto? Por lo tanto, en enfermedades autoinmunes, lo que ocurre es que igual se puede producir glomerulonefritis, porque hay lo mismo que vimos el otro día, hay un consumo, un sobreconsumo de proteínas del complemento. ¿Sí? Y por tanto, ya no tenemos, o el sistema normal no da abasto para transportar complejos inmunes en los glóbulos rojos. Y parte de esos, porque se producen persistentemente. ¿Sí? Y eso, por tanto, va a alterar la producción de proteínas del complemento por parte del hígado. ¿Sí? Lo que agrava el proceso autoinmune. ¿Sí? Porque ya no, el mecanismo de clearance
de los complejos inmunes no es tan eficiente. Y aún más, si esa persona que está sufriendo una enfermedad autoinmune se enferma, o sea, tiene que montar una respuesta inmune adicional al proceso autoinmune que ya está desarrollando, se empeora la situación, porque formamos más complejos inmunes. ¿Sí? Dígame, por favor. Si toma el complemento era inespecífico. Vamos a ver cómo se activa y ahí vamos a entender eso. ¿Sí? No debería ser inespecífico, pero vamos a ver cómo se activa. ¿Sí? Entonces, aquí hay algunas de las funciones, ¿cierto? Lisis de patógenos. 5. También opsonización de patógenos, actúa como opsonina. También puede, fíjense, a través de receptores específicos, puede promover la degradación de mastocitos y además promover la quimiotaxis. Por lo tanto, el sistema de complemento tiene un montón de funciones parecidas a quién? A los anticuerpos, exacto. Por eso que le pusieron el nombre de complemento, que es como no es el sistema inmuninato, pero complementa mucho la función de los anticuerpos. ¿Sí? Okay. Y tenemos que ver cómo se activa, ¿sí? Y primero ver cuáles son las vías. Lo primero que caracteriza las vías del complemento es que va a haber eventos de amplificación. ¿Por qué podría haber eventos de amplificación? Por la cascada. En la cascada, ¿cierto? Pero ¿cuál es la razón específica? No para qué, sino que por qué. ¿Cómo? No para qué. ¿Se han dado cuenta que suelen confundir esas dos cosas? ¿Para qué y cómo o por qué? ¿Cierto? Son dos preguntas totalmente distintas. ¿Sí? Ya, ¿No tiene que ver con los anticuerpos? ¿Con los anticuerpos? ¿Y por qué? Así es, y su compañero también lo dijo de otra forma, pero ¿por qué? ¿Por qué entonces hay amplificación? ¿Por qué una activa mucha? No, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Por la activación de los imógenos. Y entonces, ¿por qué entonces? ¿Va a ser la respuesta así corta? Porque son enzimas. Son enzimas. Y tienen, su actividad es enzimática. Es igual que una enzima que cataliza y actúa sobre todo lo que encuentra a su paso. No es que una activa a la otra y listo, se queda ahí tranquila. No. Si hay un fermento activado, como buena enzima va a activar todo lo que está a su alrededor en la cascada. Por eso que tiene implícito el evento de amplificación, porque son actividades enzimáticas todas. ¿Sí? Son, como ya dijimos, ¿cierto? Son actividades proteolíticas básicamente, porque tenemos que cortar proteolíticamente los imógenos. ¿Sí? Okay. Y todas convergen en C3, y C3 es el principal factor del complemento, y su concentración en suelo no es baja, es 1,2 miligramos por ml, es una concentración gran cosa. ¿Sí? C3 es el principal factor del complemento. ¿Sí? Y aquí están las vías de activación. Para activar el complemento tenemos tres maneras de hacerlo. La vía clásica, la vía de las lectinas, así se llama, y la vía alternativa. 7. Clásica, de las lectinas y la alternativa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se activa la vía clásica? A través de que existan complejos antígeno-anticuerpo. Es decir, la vía clásica necesita que existe un anticuerpo unido a su antígeno. Ahora, en este caso, dadas las funciones del complemento, se necesita que haya un complejo antígeno-anticuerpo, pero sobre la superficie de una célula. Y esa célula puede ser un patógeno, una bacteria o una célula propia. ¿Sí? O sea, se inicia con un anticuerpo propio, dirigido a una célula. Y eso es el evento que inicia la activación de la vía clásica. ¿Sí? Ahora, esos anticuerpos pueden provenir tanto de linfocitos B1 como B2. Es indistinguible para el complemento. ¿Sí?
Lo importante es que tienen que haber anticuerpos. ¿Sí? Y eso, por tanto, vamos a ver cómo se activa, ¿sí? Pero eso, por tanto, va a activar la vía clásica. Luego está la vía alternativa, que evolutivamente se propone como una vía intermedia en la evolución entre la vía argentina y la vía clásica, donde es una vía que no requiere estímulo, es una vía que se activa de manera espontánea, de forma espontánea. ¿Sí? O sea, siempre hay preactivado parte de la vía del complemento, de la cascada, gracias a la vía alternativa. Y lo que se propone es que este sistema lo que hace es amplificar los efectos de la vía clásica. ¿Sí? Porque en la amplificación de la vía clásica se genera un escenario que favorece que se active la vía alternativa. Insisto, la vía alternativa no necesita ningún estímulo, sino que lo que se propone es que cuando se está activando la vía clásica, la vía alternativa en ese escenario de actividad proteolítica tiende a activarse. ¿Sí? Y la última vía es la vía de las lectinas. ¿Sí? Las lectinas, en general, cuando ustedes vean lectinas, escuchen la palabra lectina, se refiere a una proteína que es capaz de unirse a carbohidratos, a monosacarios en particular. Eso es una lectina, una proteína que tiene la capacidad de unirse a carbohidratos. ¿Sí? Y en efecto, la vía de las lectinas lo que hace es que hay proteínas que son del complemento, que se llaman lectinas, que se van a unir a, en particular, manosas terminales que están presentes en la superficie de bacterias en particular. ¿Sí? Y por tanto, eso por sí mismo va a activar la vía del complemento. Esta vía es independiente de la vía clásica, no requiere anticuerpos. ¿Sí? Basta con que se encuentre con manosas para que se active la vía. ¿Sí? Por tanto, al no requerir de anticuerpos, no requiere, por ejemplo, una respuesta específica mediada por anticuerpos, ¿cierto? Y eso se va a demorar en actuar, porque los anticuerpos no están prehechos, ¿cierto? Salvo los naturales, pero los anticuerpos están prehechos. ¿Sí? Por tanto, la vía de las lectinas es la primera en activarse siempre, pero es específica para bacterias, básicamente, que tengan manosas terminales. ¿Sí? ¿Se acuerdan el año pasado cuando veíamos tráfico celular y procesamiento de enzimas y dijimos que nuestras proteínas no tenían manosas, que había en el proceso del Golgi todas las manosas se las removían? Es porque si nuestras proteínas tuvieran manosa terminal, serían reconocidas por el complemento. ¿Sí? Entonces es un sistema que impide que nosotros expresemos manosa. O sea, no expresamos, tenemos manosa, pero a nivel intracelular, no a nivel extracelular. Porque a nivel extracelular va a activar la vía de las lectinas. ¿Sí? ¿Puede pasar como que ese sistema falle y no le quite las manosas? Sí, puede pasar también. Ahora, si el sistema está fallando, es porque probablemente esa célula hay que eliminarla igual. ¿Sí? Acuérdense que más o menos el cuerpo resuelve así. ¿Sí? Da algunas oportunidades intracelulares, pero en general mata a la célula. La célula fallada, en otras palabras, tiene que morirse. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que el cuerpo resuelve. ¿Sí? Díganme, por favor. Si están a nivel intracelular, si esta célula explota. Sí, ahí se puede activar. Y un mecanismo para degradar los residuos. ¿Sí? Sería como una especie de PAMS. ¿Sí? Las manosas intracelulares actuarían como. Pero ojo, si hay manosas, pero en general está fosforilada. Acuérdense que las manosas se fosforilan y son una señal de destinación al lisosoma. Entonces, disculpa, su compañera primero. Claro, la vía alternativa, como no requiere estímulo basal, lo que se propone es que en el escenario de activación de la vía clásica
se activa la alternativa como un evento que amplifica aún más la vía clásica. ¿Sí? Es como un mecanismo que apoya o complementa y amplifica la vía clásica. ¿Sí? Disculpa. Ya se va a preguntar si las proteínas que teníamos manosa, si van a lisosoma, ¿cierto? No van a la membrana. No la membrana, el lisosoma, pero no manosa sola, manosa fosforilada, manosa C-fosfato. Manosa C-fosfato es una señal de activación al lisosoma. ¿Sí? Por lo tanto, tampoco es que tengamos tanta más. Si es que hay manosa intracelular, va a estar fosforilada y ahí no va a ser reconocida por la pectina. Para que sea reconocida por la pectina tiene que ser manosa libre. Disculpe, su compañero primero había levantado. Ya me quedó una duda con respecto a la vía clásica, porque dijo que los complejos antígenos anticuerpos siempre tenían que estar sobre una célula. Predominantemente, sí, porque ahí se va a ejercer, ahí se va a poder activar la vía. Pero, por ejemplo, ahí sería el caso como, porque dijo que podía estar sobre la bacteria, sería que el anticuerpo se fuera directamente a la bacteria, o si no sería que tanto los linfocitos B, las células dendríticas y los macrófagos pudieran estar como presentando eso o no. No, aquí no tiene nada que ver las células presentadoras de antígenos. Solamente sería en el caso del patógeno. Solo sería en caso de tener anticuerpos contra la superficie de una célula. Y esa célula podría ser un patógeno o una célula propia. ¿Sí? Si se da ese caso, en ese caso se va a activar el complemento por anticuerpos. ¿Sí? ¿Esas tres funciones son del complemento en general o como cada una con una? Son en general de complemento. ¿Sí? Lo que pasa es que, como comentamos, estas tres vías de activación convergen en una vía común. Cuando hablemos de la CP convertasa, de ahí en adelante todo es igual. Lo que difiere es los mecanismos iniciales, pero los mecanismos posteriores son todos iguales. ¿Sí? Por favor. Profe, pero entonces tienen que estar sí o sí las tres vías activas para... No, lo que usualmente ocurre es que si hay bacterias o patógenos que tengan manosa terminales, de inmediato se va a activar la vía lectina, de inmediato. Ahora, si persiste la infección, el patógeno, vamos a tener que esperar que el sistema inmune monte anticuerpos específicos. Ya sea, si es una infección, esperar más tiempo, y si es una reinfección, esperar que los linfocitos de memoria se activen y se pierden anticuerpos. Por tanto, la vía clásica mediada por anticuerpos específicos, ¿cierto? O sea, mediada por anticuerpos liberados por linfocitos B2, siempre va a ser más tardía, a menos que todavía tengamos anticuerpos circulantes, producto de un ataque anterior, ¿cierto? Porque si todavía tenemos anticuerpos, porque la vía media lo permite, de una exposición a un patógeno previo, si nos reinfectamos y todavía tenemos anticuerpos específicos, la respuesta también va a ser instantánea. Pero eso tiene que ver con la vida media de los anticuerpos. ¿Sí? No sé si eso... Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, ¿y aquí serviría lo del antisuero en ese caso? Sí, por supuesto. Los mecanismos mediados por los anticuerpos, esto no distingue si son propios o no propios los anticuerpos. Si son transferibles, igual va a activar. Por tanto, por eso que nosotros cuando hablamos de transferencia de anticuerpos nos enfocamos en los efectos directos de los anticuerpos. ¿Sí? Pero ahora ya sabemos que los anticuerpos también van a tener acompañada toda esta respuesta. O sea, cuando digo todo es la vía clásica, pero es, fíjense que es un mecanismo paralelo que hace lo mismo que los anticuerpos, pero es un mecanismo paralelo. ¿Sí? Y esto refuerza la idea de que el sistema inmune es redundante, que es derrochador. O sea, no le basta el anticuerpo, sino que le tira otra cuestión más que puede ser dañina para el patógeno. ¿Sí? Okay. Y ahora, una cosa importante, jóvenes, es que, como ya hemos dicho varias veces, ¿cierto? La activación del complemento ocurre por proteólisis, por corte proteolítico. ¿Sí? En términos generales, vamos a tener el simógeno, que va a ser la proteína C con un número, ¿cierto? C3, C4, C5, el número que tenga. ¿Sí? Ese es el simógeno.
Y lo normal es que cuando se corte y por tanto se active, se van a liberar dos fragmentos, un fragmento pequeño y un fragmento grande. Eso es lo más común, que la proteína del simógeno no se corta justo a la mitad, sino que genera un fragmento grande y un fragmento chico. ¿Sí? En general, los fragmentos chicos van a promover la inflamación, la quimiotaxis, también el transporte de anticuerpos asociados a los glóbulos rojos, ¿sí? Y los fragmentos grandes, que suelen escribirse con las letras sub B, ¿sí? Van a ser los que se van a unir a la célula y van a activar el sistema de complemento sobre la célula. Más que nada van a ejercer la función lípida, van a ejercer la función de formación del complejo ataque-membrana, el MAC. ¿Ya? Ahora, ojo, que en la literatura, en algunos libros, intercambian los números. ¿Ya? O sea, intercambian la letra grande por la chica. En algunos libros, por ejemplo, ponen letras chicas como parte de los complejos de ataque-membrana. ¿Sí? Eso depende del libro, yo ya he revisado, o sea, yo por años revisé esta cuestión y no hay un consenso. ¿Sí? Ahora, para efectos del curso, porque eso va a depender de cuando ustedes lean algo, ver a qué se están refiriendo, ¿cierto? Para efectos del curso nos vamos a quedar con eso, porque los fragmentos chicos promueven quimiotaxis, inflamación, todos los efectos que no tienen que ver con la formación del MAC, y los fragmentos grandes son los que van a formar el MAC. ¿Sí? Dígame, por favor. Perdón, ¿qué era CN? Era el prefijo como para... Pues, C1, C2, el N, C se refiere a la proteína del complemento, o sea, C es el simógeno, porque son varios simógenos. El N es, ¿cuál es simógeno? El 1, el 2, el 3, y la letra sub A y B se refiere a si es el fragmento chico o el grande. ¿Sí? Para el fragmento grande es B, y para el fragmento chico es A. Esa es como la nomenclatura. Díganlo, por favor. Profe, ¿qué era más? MAC significa complejo de ataque a membrana, pero lo vamos a ver en un par de días. ¿Sí? Entonces, miren, esta es la guía clásica. 9. Esto del complemento igual es fome, porque cuando uno ve esto, se imagina algo. Si ustedes ven esto, ¿qué se imaginan? Es como el asunto, ¿no? Es re fácil, pero no sé por qué le piden así, ¿ya? Pero así lo escriben en los libros, ¿ya? Vamos a ver el mecanismo y ahí va a quedar más claro, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Todo se inicia porque tiene que haber un complejo antígeno-anticuerpo sobre una superficie activadora, así se le llama, una superficie activadora. ¿Qué va a ser esa superficie activadora? Un patógeno que esté obstaculizado por anticuerpos, o una célula propia que esté obstaculizada por anticuerpos. ¿Sí? Eso va a iniciar esta vida, ¿sí? Y eso va a provocar que el C1, así se le llama, pero que en realidad son 3 C1, es C1, U, R y S. O sea, C1 está formado por 3 proteínas, ¿sí? C1, U, R y S van a activar a C2. C1 va a activar C2. Y C2, cuando se corte, va a liberar C2A. Y por otra parte, también este C1 va a cortar a C4, y cuando se corte también va a liberar C4A. Y ahora, C4B y C2B, es decir, los fragmentos grandes de estos dos cortes proteolíticos, unidos, forman la C3 complactasa. Vamos a mirarlo en la célula, ahí va a quedar más claro, pero igual quiero explicar, bueno, porque esto es lo que ponen en los libros. En todos los libros ponen esto. ¿Sí? Entonces, C1 activado va a cortar a C4 y a C2. C1 activado, por tanto, va a liberar
C4A, el fragmento pequeño, y C4B, que va a quedar. Y C2, al ser cortado, va a liberar C2A, el fragmento pequeño, y C2B, que es el fragmento grande. ¿Sí? Ahora, el complejo entre C4B y C2B, que se escribe C4B 2B, así se escribe, así lo ponen en el libro. Ese complejo forma una enzima, otra enzima, que tiene actividad C3 convertasa. O sea, convertasa que va a convertir a C3, ¿cierto? Y por tanto, la C3 convertasa va a actuar sobre C3, y C3, al ser cortada, va a liberar C3A, y ahora el fragmento C3B se va a unir a la C3 convertasa. Fíjense que aquí tenemos la C3 convertasa más C3B, y eso va a generar la C5 convertasa. O sea, ¿qué va a hacer ese complejo? Cortar a C5 y activar, y generar C5A y C5B. Díganme. ¿A dónde se unía el C3B? C3B se une a la C3 convertasa para formar una convertasa de C5. Esperen un cachito, su compañero primero. ¿Qué significaba la línea discontinua? Que tiene actividad también sobre C2. ¿Sí? Es como para demostrar que no es totalmente lineal esto. Pero entendí que se supone que C4B va a hacer C3 convertasa. Sí. O a través de los C3. No, ellas juntas, esos dos fragmentos, juntos van a hacer C3 convertasa. Se llama C3 convertasa. Y también van a cortar C3. Exacto, van a cortar C3. Y como por tanto, por eso se ve en el monito que la C3 convertasa actúa sobre C3 y libera el fragmento chico, y el fragmento grande, que está aquí, C3B, se une a la C3 convertasa y se forma la C5 convertasa, que está formada ¿por qué? Por C4B, C2B y C3B. La unión de esos tres forman la C5 convertasa. Díganme, por favor. No, su compañero. Exacto, así tal cual. Eso ocurre concomitantemente. ¿Sí? Díganme, por favor. ¿Cuál es la superficie activadora? Una puede ser una bacteria susceptible o una célula propia que esté cubierta con anticuerpos. ¿Sí? De nada. Entonces, esta es la vía clásica. Ahí están, son celiloproteasas. Bueno, como dijimos, estos son de inflamación. Vamos a ver que hay varios mediadores de inflamación. Sí, díganme. ¿Un virus en circulación y autoridad? Sí, pero no es lo normal. Normal es que haya una superficie activadora. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo se activa C1. Que lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, bueno, entre paréntesis, habíamos visto 10. la capacidad de activar el complemento, ¿sí? Y dijimos que IgN era muy buena, IgG1 e IgG3 eran muy buenas, ¿sí? Las otras con menor grado, pero esto es para recordar cuáles son las que pueden activar el complemento. ¿Sí? Dígame. Profe, que no me quedó muy claro algo con respecto de la vía clásica. ¿Quiere decir que al final no quedamos con C3 convertasa, sino que Continúa. sería así? Continúa, exacto, lo vamos a ver. ¿Sí? Vamos, cuando terminemos, ahí va a quedar claro esto. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona esta cuestión. ¿Sí? 10 más 1. En realidad es un complejo formado por C1Q, C1R y C1S. Aquí está C2, C3 y C4. ¿Sí? Al menos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto 12. lo muestro, esto es un cartón, ¿cierto? Pero es como para analizar un poco cómo ocurre esta cascada. ¿Sí? Lo primero es que tenemos una superficie con antígenos, esos triangulitos son los antígenos, y a ellos se le va a unir el anticuerpo. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos una superficie activadora unida a anticuerpos. La
La superficie activadora, insisto, en la célula, que tiene antígenos a los cuales se le van a unir anticuerpos. ¿Sí? A eso se le va a unir C1, el complejo C1, que insisto, está formado por células U, R y S. Y ese evento de unión va a provocar que haya un corte proteolítico en C1S que va a activar la actividad catalítica de C1. ¿Sí? El hecho de que esté esto unido, que se una a los anticuerpos, va a inducir un cambio conformacional que va a provocar una autoproteólisis de C1S y por tanto, al ocurrir esa autoproteólisis, este C1 se va a activar su actividad proteasa. ¿Sí? Y va a poder actuar sobre C4 que anda circulando. ¿Sí? Y al actuar sobre C4, ¿qué va a hacer? Va a generar C4b y C4a, ¿cierto? El fragmento grande y el fragmento chico. ¿Sí? Este fragmento va a quedar por ahí y tiende a depositarse sobre la superficie de la célula activadora. ¿Sí? Tiende a quedarse por ahí. ¿Sí? También va a actuar sobre C2, como habíamos visto, ¿cierto? Va a actuar sobre C2 y lo mismo, va a generar C2b y C2a. Y C2b se va a unir a estas dos, y estas dos son las C3 convertasa. La unión de estos dos fragmentos grandes, que cuando se ponen así, en esta etapa, se pone una rayita encima, esa es la nomenclatura, para decir que ese complejo está actuando como C3 convertasa. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Ven que sí es más fácil? Ahora, esto está ocurriendo amplificado, estos son enzimas. O sea, este está cortando todos los C4 y C2 que encuentra. ¿Sí? No es que cortó uno y listo, no. Como buena enzima está cortando todos los C4 y C2 que se encuentran. ¿Sí? Sí, dígame. Dice como buena enzima se frega el complejo. Es que esta tiene, claro, tiene proteasa. Ya, pero todo el complejo no importa, no es solo C1S. El que tiene actividad proteolítica es C1S. ¿Sí? Ok. Y luego viene C3b que anda dando vuelta por ahí y va a ser 14. El resultado de C4b y 2b, que es la C3 convertasa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, este C4b, 2b va a cortar a C3, va a quedar un fragmento pequeño y un fragmento grande. Y ahora estas tres son las C5 convertasa. Sí, es así. Por eso es que cuando uno lo ve en el papel, como algo lineal, cuesta. Pero así no es tan difícil verlo, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, este complejo de 3 proteínas, por eso que ahora a estos 3, fíjense, se le pone la rayita completa encima porque incluye a las 3 proteínas grandes, y por eso que ahora se llama C5 convertasa. Y de ahí en adelante se va a iniciar el MAC. ¿Sí? Vamos a ver lo del MAC al final porque es una vía común. ¿Sí? Ahora, aquí está la vía alternativa. La vía alternativa así aparece en los libros. ¿En qué consiste la vía alternativa? En que C3 espontáneamente se activa, pero se activa en una forma de muy baja actividad. Por eso que aparece C3 activado, pero I, que tiene una actividad baja. ¿Sí? Ahora, ese C3 activado cuando se estabiliza es capaz de cortar a C3b real, a C3b verdadero, no a C3 inactivado o con una actividad baja. ¿Sí? Y al cortar C3 verdadero, genera C3b. ¿Sí? C3b. Y C3b unido a otras proteínas va a generar C3b con otra proteína que es propia, que es la proteína B. La proteína B, como se ve aquí, es propia de este sistema. ¿Sí? Y esto va a generar un fragmento grande, y eso de ahí es la C3 convertasa. Eso de ahí es la C3 convertasa. ¿Sí? ¿Puedes repetir lo de verdadero y eso? Lo vamos a ver ahora, pero no es verdadero, sino que es un corte que no genera su máxima actividad, sino que genera una actividad baja, pero suficiente
para poder cortar ella ahora activada a otra C3, a otra C3, perdón. ¿Sí? Lo vamos a decir. Pero entonces esas 3 convertasas es la misma que la anterior, Lo que pasa no es la misma, porque tiene proteínas pero distintas, la misma función. pero tiene la misma actividad, eso. O sea, su sustrato es C3. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí es una vía alternativa para generar a la C3 convertasa, que no requiere la vía clásica. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Díganme, por favor. Profe, ¿y la proteína B grande sale del factor D o ya lo tenían C3? Vamos a ver a continuación el mecanismo, para que no quede ninguna duda. Díganme, por favor. Como esa es el esquema y hay una B como con A, esa también tiene como actividad como si fuera el fragmento chico de la otra. No, la B, el BA, no tiene. No, porque como miren, aquí de hecho ya está la explicación, ¿cierto? Pero veámoslo en el mono. Para esto necesitamos C3, la proteína B, la proteína D y la proteína B. Estas son las proteínas que forman parte de la vía alternativa. ¿Sí? Y lo primero que ocurre es que hay una activación espontánea de C3. Actividad espontánea, pero que genera C3I, que es un C3 con una actividad mucho más baja. ¿Sí? Pero que tiene actividad C3 convertasa. Es C3 con actividad convertasa, pero muy baja. Y ahora, este C3I se va a unir con C3B, perdón, con la proteína B, y ese complejo de C3I más B va a promover que la proteína D corte la proteína B y va a generar C3I B grande, el B fragmento grande. ¿Sí? Y este complejo es inestable, tiene una vida media muy corta, pero puede actuar como C3 convertasa. En otras palabras, este complejo es una C3 convertasa inestable, pero que tiene algo de actividad. ¿Sí? Y por tanto, como se ve acá, actúa sobre el 3B y ahora sí corta o produce C3B verdadero, el C3B igual al anterior, al que vimos en la vía clásica. ¿Sí? Que va a generar el fragmento chico y el fragmento grande. ¿Sí? Y ahora, ese C3B que habíamos visto que se generó 18. verdaderamente, ya no es espontáneo, ¿cierto? Va a formar un complejo con B, la proteína D lo va a cortar, y esto es la C3 convertasa que va a seguir cortando C3, y de esa manera tenemos un efecto amplificador de generación de C3 convertasa. Por eso que ayuda o amplifica la vía clásica, eso es lo que se propone, porque favorece que haya más C3 convertasa. ¿Sí? Dígame. Ese C3B es distinto entonces del otro C3B. No, ¿Y por qué te separa la B ahí? pero un poquito, no, eso es una cuestión de tipeo nomás. C3B es idéntica a la otra, la que es distinta es C3I. Pero ojo, es la misma proteína C3 que sufre un corte en otro lugar, distinto al corte que produce C3B. ¿Sí? Es simplemente eso. Es una C3B que sufre una autoprotólisis, pero en un sitio distinto del regulador y por tanto genera esa forma inactiva, pero es suficiente para poder generar una C3B real, por decirlo así, una C3B cortada correctamente, y esa es indistinguible de la C3B de la vía clásica. Esa sí es la misma. ¿Sí? Pero, profe, Dígame. esa C3B es, ¿cómo le había dicho el nombre? La convertada, la C3 convertasa. Estas dos juntas, C3B activada más B activado, son las C3 convertasas. Porque mira, toman una C3B y la cortan. O sea, C3B unida a la proteína B activada actúa como C3 convertasa. Porque por eso, miren, tenemos estas dos, ¿cierto? Activadas. Esta se activó con la proteína D. ¿Sí? Y ahora este complejo puede actuar sobre la proteína C3, cortarla y producir C3B y el fragmento chico. ¿Sí?
¿sí? Y por tanto lo que hace es generar un loop de generación de C3 convertasa. O sea, activa muchos C3. Y además genera fermento inflamatorio y quimiotáctico también. ¿Sí? 20. En eso consiste la vía alternativa. ¿Sí? Sí, dígame. Entonces, la C3B no es la que corta la proteína B, sino que es el factor B. Es el complejo C3B, B activada. Es el complejo. Así como recién vimos que por sumarle C3B a C2B y C4B, solo por unirle generamos una convertasa distinta. Acá es lo mismo. Solo por unirle B a C3B generamos la C3 convertasa. Y el factor B no tiene su función. ¿Es el corta B? Ese es lo que hace generar el fermento C3B activado. Que ojo, se puede usar de manera indistinta en la vía clásica. Por eso es que apoya la vía clásica. ¿Sí? Ese C3B es como que generáramos C3B para esta vía. ¿Sí? Por eso es que se habla del amplificador de la vía clásica. ¿Sí? Sí. Pero entonces después de la autólisis de D quedaría activado y ya no sería C3I. Exacto. C3I es espontánea, transitoria, y una vez que ya cortan una C3B, se genera un ciclo de amplificación porque ya generamos la C3 convertasa estable. ¿Sí? ¿Y se genera espontáneamente así? Sí, sí, de manera espontánea. Y el hecho de que se genere más C3B por la alternativa sería como va a apoyar a la clásica y eso iría a apoyar a que se inicie más el MAC. Así es. Así es. Sí. Okay. Y aquí está, en cuanto a la vía alternativa, ¿cierto? 23. ¿Cómo se regula? Se propone que un sistema sensor-efector frente a múltiples estímulos, polisacáridos, lipopolisacáridos, complejos de inmunoglobulina, pero no actuando sobre el mismo mecanismo de la vía clásica. ¿Sí? Y genera, por tanto, un sistema de amplificación vinculado a C3B. ¿Sí? ¿Y cómo discrimina? No tiene discriminación, simplemente hay una hidrólisis espontánea que inicia la vía. ¿Sí? Y la vía de la lectina, lean esto por favor. 24. Aquí es clave esta otra proteína, la proteína ligante de manosa, ¿sí? Que también es una serina proteasa, es una proteína en complemento alternativa también. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes participan en esta vía? C4, C2, proteína ligante de manosa 25. y estas dos proteínas, más 1, más 2. Y esa es la superficie activadora que tiene una manosa libre. ¿Sí? Fíjense que aquí no hay C1. Este sistema es como pareció C1, ¿sí? La vía de la lectina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se activa? Tenemos esta lectina, ¿cierto? Esta proteína ligante manosa, y eso recluta a más 1 y a más 2. 26. Y esto tiene actividad análoga a C1. ¿Y qué hace esto? Corta C4B, genera C4B grande y 4A chica. Y también puede cortar a C2A, porque esta es equivalente al complejo C1 de la vía clásica. ¿Sí? Y corta C2, genera C2A, C2B, y ahí que tenemos, ¿cómo se llama eso? C3 convertasa. Y de ahí es lo mismo en la vía clásica. ¿Sí? ¿Esto qué va a hacer? Va a cortar a C3, y ahora vamos a formar C4B, C2B, C3B, y esos tres son las C5 convertasas. Díganme, por favor. ¿Qué pasa con C4A y C2A? Son factores inflamatorios y quimiotácticos que están actuando inmediatamente. ¿Sí? Ok, y entonces ahí está lo mismo, ¿cierto? Esa es la C3 convertasa,
y de ahí se genera la C5 convertasa al cortar C3. Lo mismo de la vía clásica. ¿Sí? Y ahora vamos a ver la vía lítica, cómo se inicia la vía 27. lítica. ¿Sí? La generación o la activación de la C5 convertasa es la que inicia la vía lítica. Ahora, siempre se inicia la vía lítica, siempre. Independiente si funciona o no, si es útil o no. ¿Sí? Acuérdense que ya dijimos que solo va a ser útil en las gram negativas. ¿Sí? Pero en las gram positivas se va a activar igual, pero no va a tener efecto, no va a servir. Pero se va a usar igual. Esto es como, en este sistema de defensa, es como dispararle a misiles a algo que tiene un blindaje antimisil. No importa, se intentó. No va a servir, pero igual se activa. ¿Sí? Así es. ¿No? Entonces, aquí está descrito lo que vamos a ver ahora. ¿Quién participa en la vía lítica? C5, C6, C7, 29. C8 y C9. Esas son las proteínas de la vía lítica. Y entonces, ¿esta cómo se llama? C5 convertasa, que el factor sobre C5 30. la va a cortar en un fragmento grande y uno chico, ¿cierto? El chico tiene factores quinotácticos y el grande va activado, se va a unir a C6, va a formar un complejo con C6, solo porque está como C5b. ¿Sí? Y eso va a permitir que sufra un cambio conformacional adicional que le permite unirse a C7. 31. Y ahora C7 se puede insertar, puede penetrar 32. literalmente en la membrana. Acuérdense que una proteína no podía entrar a la membrana. ¿Se acuerdan? Aquí este complejo permite que un dominio de C7 se ancla a la membrana y se inserta en la membrana. Todavía no está en poro, pero ya esto forma un ancla sobre la membrana que va a permitir ahora que sea una C8, lo que va a seguir afianzando estos dominios transmembrana. Y ahora todo este complejo va a reclutar a C9 y C9 va a formar el poro. Así tal cual como se ve. ¿Sí? Y eso va a producir la lisis osmótica. Aquí estamos viendo un glóbulo rojo lisado por complemento. Ahí está el momento de la lisis. ¿Sí? Bien, por favor. Entonces, después de que se pensaba C5, la otra proteína, la C7, C6 y C8 solamente son Claro, no se proteiniza. Aquí, más que nada, en la asociación de complejos proteína-proteína. Aquí ya se terminan las proteólisis. Con la proteólisis, con la generación de la C5b, ya no hay más proteólisis. Hasta ahí llegaron las proteólisis. C7 es la primera que hace que se una la membrana. Sí, sí. Ahora, estos detalles mecanísticos jamás se lo puede preguntar, ojo. Es solo para aterrizar, porque insisto, uno cuando ve los diagramas en los libros, no se imagina qué hace. De verdad que no hay cómo imaginarse qué hace esta cuestión. ¿Podrías repetir de nuevo C7 y C8? Por supuesto. Miren, tenemos la C5 convertasa, que corta C5, genera el fragmento grande y el fragmento pequeño. El fragmento grande se une a C6 31. y eso permite que esto es una unión secuencial. O sea, C5b se puede unir a C6 y ese complejo se puede unir a C7. C7 se inserta en la membrana y también sufre un cambio conformacional que le permite unirse a C8 y C8, ahora todo este complejo permite unir a C9 que va a generar el poro, ¿sí? Que literalmente va a atravesar la membrana, ¿sí? Y por tanto va a producir la lisis, ¿sí? Tanto de gram negativas como de células propias. Y esto en una célula pasan varias de estas a la vez. Que hayan varias. Exacto, esto está así actuando como una cascada de amplificación, ¿sí? Hay mucho de esto actuando, ¿sí? De hecho, ahora el otro día hablamos del rechazo al trasplante de sangre, ¿cierto? Esto es un mecanismo de acción inmediata. O sea, es un mecanismo efector asociado al anticuerpo natural, que se une con la vía clásica, de forma inmediata comienza la lisis. Independiente que todavía llegue al vaso y los macrófagos
fagociten todo. Antes de eso, ya el complemento va a estar actuando. Es instantáneo, porque estas son proteínas séricas. ¿Sí? Son proteínas séricas, pero que también se pueden movilizar el ciclo de infección durante el proceso inflamatorio. O sea, cuando se movilizan células, también se movilizan proteínas. Eso vimos el otro día. Y por tanto, este es otro elemento de ataque en el ciclo de infección, que puede ser un tejido o la sangre derechamente. ¿Sí? Entonces el complemento solo tiene como una forma de actuar, que es esta. Esta, pero ahora vamos a ver que los fragmentos chicos, a través de la inflamación y la lipotaxis, también son importantes. ¿Sí? Es que cuando estaba lo de la inmunoglobulina M, como que decía que activaba una vía fagocítica de C3BR. Sí, que promueve la fagocitosis. O sea, C3B actúa también como un receptor fagocítico. Ah, ya. Tiene actividad fagocítica. ¿Sí? O sea, si un macrófago pasa por acá y ve C3B unido a una célula, va a fagocitar la célula. Ya, pero aún así como que el mismo C3 de esto mismo. Exacto. Ya. Es que está pasando todo al mismo tiempo. Está pasando todo al mismo tiempo. Insisto, aquí es como tirar, es como atacar a un enemigo con muchas maneras distintas. ¿Sí? Al mismo tiempo. ¿Sí? Y aquí está, por ejemplo, los efectos de C5A. 33. C5A por sí sola es capaz de activar el neutrófilo. Es capaz de promover la adhesión al endotelio. Es capaz de promover la diapedesis, o sea, que atraviese el endotelio. C5A, fíjese, tiene efectos sobre los mastocitos y los activa. Promueve la degranulación de los mastocitos. Y el producto de esta degranulación va a ser siempre contracción del músculo liso y aumento de la permeabilidad vascular por regulación de las trayectorias. ¿Sí? Eso siempre está. Ahora, ojo que aquí el efecto de C5A es a través de los mastocitos, ¿sí? que ellos, a través de los reguladores que tienen, va a promover contracción del músculo liso e incremento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Entre otras cosas. Y también C5A puede activar monocitos directamente para que ya empiecen a secretar interleuquina 1 y 6. Es decir, este es un efecto, es un mecanismo súper temprano de alerta, súper temprano. ¿Sí? Ojo que el monocito lo puede hacer independiente, también, pero también puede ser regulado por C5A. ¿Sí? Y entonces C2A tiene efectos pobres, no son muy potentes. 34. C3A también hace más o menos lo mismo que C5A. Promueve la degranulación de mastocitos, aumento de la permeabilidad vascular. Y a C3A se le conoce como anafilotoxina. Anafilotoxina. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que la activación vigorosa, potente de C3A puede promover un shock anafiláctico. ¿Sí? C3A puede promover un shock anafiláctico y C5A también, ojo. C5A y 3A, ambas pueden, si se liberan masivamente, sobre todo a nivel sanguíneo, pueden promover un shock anafiláctico. Anafiláctico. El shock anafiláctico es por la inflamación. Es principalmente por la activación masiva de los granulocitos, de los mastocitos. Los mastocitos, al liberar esos mediadores, que generan, entre otras cosas, aumento de la permeabilidad vascular, pueden promover un shock. Pero en este caso, el origen del shock se le llama anafiláctico, porque involucra a los mastocitos que están comandados por fragmentos pequeños, C3A y C3B del complemento. Pero como tal, ¿es por la inflamación o por otra cosa? ¿Cómo no lo entiendo? Como que el daño que produce un shock anafiláctico. Ah, por supuesto, sí, sin duda, exacto. Pero pensemos, jóvenes, que el C3A tiene un efecto análogo al TNF-alfa. A TNF-alfa. C3A y C5A, de hecho ahí está C5A. Aquí está. También tiene
un factor anafiláctico, más potente incluso que C3A. ¿Sí? Entonces, podríamos pensar que C3A y C5A provocan un efecto análogo al TNF-alfa. ¿Sí? Por eso, pero insisto, tienen como mediadores a los mastocitos. Por tanto, el aumento de la permeabilidad vascular no es directo, no es ejercido directamente por la activación de C3A y 5A, sino que ellos activan a los mastocitos. Y la activación masiva de mastocitos puede producir un shock por inflamación. 36. Y cuando ocurre ese shock, se llama shock anafiláctico. ¿Sí? Eso es para diferenciarlo del shock séptico. El shock séptico, que hablamos, lo hemos mencionado creo que el otro día, el shock séptico es eminentemente mediado por TNF-alfa. Y por tanto TNF-alfa responde principalmente a bacteriemia. ¿Sí? En este caso, la activación masiva del complemento, que también responde a patógenos por la vía clásica, la vía dendritina, va a liberar C5A y C3A, entre otras cosas, que a través de la activación de los mastocitos, si es masiva, también puede producir un shock. Acuérdense que mecanísticamente el shock anafiláctico y el shock séptico, mecanísticamente, todos tienen que ver con, como dijo bien su compañero, con inflamación. El problema de la inflamación es ¿cuál? ¿Y qué produce shock? La volemia, que hay movilización de fluido del compartimento vascular al intersticial. Ese es el problema. Ahora, mecanísticamente, el sistema inmune puede hacerlo usando TNF-alfa o usando fragmentos pequeños de complemento. Esas dos vías pueden producir shock por inflamación, pero como son vías distintas, la que es mediada por TNF-alfa se llama shock séptico, que vuelvo a repetir, es en respuesta principalmente a bacteriemia. Por eso de ahí viene el nombre de shock séptico, ¿cierto? Porque hay sepsis, ¿sí? Sepsis en la sangre, ¿sí? Y que también podría responder a bacteriemia, ojo, también, no es excluyente, ¿sí? Acuérdense que son mecanismos redundantes, ¿sí? Podría, y se llama shock anafiláctico. Ahora, ¿cuál es la sutileza? ¿Por qué se le da un nombre distinto? Porque son mediadores distintos. Pero en realidad, y ojo, que el mecanismo termina en común que produce movilización de fluido vascular intersticial. ¿Sí? Pero ¿por qué le dan dos nombres distintos? Porque es que involucra ¿quién? A los mastocitos, exacto, a los mastocitos. Y por tanto la anafilaxis se asocia a alergia. Muy bien. Eso no quiere decir que en una respuesta inmune normal, como parte del shock, haya un componente anafiláctico. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Que en una respuesta contra un patógeno normal, el origen del shock podría ser un shock séptico o anafiláctico. Porque acuérdense que en una respuesta inmune normal se activan todas las cosas. Entonces, si es shock séptico, el mecanismo de liberación de TNF-alfa. Y en ese mismo evento, como se está activando el sistema de complemento, va a ser un shock anafiláctico también. Ahora, a diferencia de una reacción alérgica, en la reacción alérgica va a haber shock séptico. No va a haber shock séptico. El shock va a ser principalmente anafiláctico. Entonces, por eso es que es útil diferenciar los dos. ¿Sí? En una respuesta fisiológica normal, el shock se va a producir por contribución de los dos, séptico y anafiláctico. ¿Sí? Pero en ese caso se ocupa la palabra séptico, aunque hay una contribución de esto, que la hay. ¿Se dan cuenta, jóvenes, de eso? Pero a diferencia de
una reacción alérgica donde no hay un patógeno, y la respuesta es promovida por IgE, IgE va a activar directamente a los mastocitos. Y ese evento, que en este mecanismo que estamos viendo es activado por el complemento, se le llama shock anafiláctico, porque es un mecanismo común. ¿Sí? Ojo, que la IgE también va a activar el complemento y también va a liberar C5A y C3A. ¿Sí? Así que acuérdense, siempre cuando piensen en respuesta inmune, la respuesta es múltiple. No está pasando una sola cosa, están pasando montones de cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Pero ¿me entienden por qué esa diferencia? ¿Cierto? Porque en una respuesta normal contra un patógeno, el mecanismo de shock va a ser séptico y anafiláctico. Pero clínicamente es relevante usar la palabra séptico, porque ahí está claro que la causa es un patógeno, porque hay sepsis. ¿Sí? En cambio, en ausencia de un patógeno, que son las reacciones de hipersensibilidad mediada por IgE, ahí el mecanismo va a ser anticuerpos, pero aquí no hay patógeno. Van a ser anticuerpos contra el polen, ¿sí? Anticuerpos contra la proteína de la leche de vaca. ¿Sí? ¿Sí? Y eso va a activar anticuerpos IgE y también mastocitos y también el complemento. Ahora, en ese caso, ojo que no siempre hay shock anafiláctico. ¿Sí? Esto del shock anafiláctico depende de las condiciones de cada individuo. ¿Sí? Pero lo que sí podemos estar seguros es que frente a una reacción alérgica se van a activar los mastocitos, se van a activar IgE por mastocitos y el complemento. Se van a activar. ¿Sí? Lo que importa, o sea, yo creo que lo que importa más es dónde está actuando la magnitud del daño. Tiene que ver con condiciones del individuo y dónde está actuando. ¿Sí? Porque, por ejemplo, una persona por un alergén inhalado se puede morir igual, pero no se va a morir por shock séptico, a lo mejor. Se va a morir porque hizo un edema salvaje en los pulmones y se va a ahogar. Y no alcanzar a llegar a un centro asistencial para que le pongan un ventilador mecánico. ¿Sí? Y ahí no necesariamente hizo un shock séptico. No hizo el shock en el término. Jóvenes, cuando piensa en shock, tiene que ver que es una falla de la función cardíaca, básicamente. ¿Verdad que hablamos de eso en cardio? Es una falla de la función cardíaca debido a cambio en la volemia. ¿Sí? Y después ustedes van a ver que esos cambios en la volemia se pueden deber a montones de casos. ¿Sí? Nosotros ya hemos visto el shock séptico, el shock anafiláctico, pero hay unos que se llaman cambio en la hipervolemia, en la volemia, pero por un cambio distributivo, que es un mecanismo distinto, que no involucra inflamación, sino que la sangre se distribuye a territorios, preferentemente a otros territorios. Y eso puede producir una hipovolemia efectiva, pero no porque disminuya la volemia, sino que porque se redistribuye a un territorio del cuerpo, generalmente el territorio mesentérico y el abdominal. ¿Sí? Ya, jóvenes, ¿tienen alguna duda? ¿No? Igual es interesante esto. Shock anafiláctico. Hay personas que les dan shock hasta con comer galletas. Hay personas que son alérgicas al cacao. O sea, son alérgicas al chocolate. Miren, eso es una maldición. No poder comer chocolate, pero un castigo de no sé qué, pero un castigo. Bueno, alergia al polen, alergia a los contaminantes, alergia a la harina de pescado, alergia a la... Sí. Sí, no, pero no es nada de eso, chicos. O sea, por ejemplo, a propósito de eso, los huevos. No es que los huevos a las gallinas la alimentan, no la alimentan
con maíz, pues es mentira, ¿cierto? O si les dan maíz, les dan poquito, les dan harina de pescado, ¿sí? Para que engorden y crezcan. Exacto, y de hecho pasa, en un tiempo pasado, y ya era tanta la cuestión que hasta el huevo tenía olor a harina de pescado. Los huevos salían con olor a harina. Y no era porque eran huevos frescos, pero el problema del harina de pescado sí, el problema es comerla. Pero el problema es inhalarla. Y hay ciudades, por ejemplo, del norte, en Arica, en Iquique, en Antofagasta, que son pesqueras, y no sé quién es de Arica aquí. Tú eres de Arica, sí. En Arica, más encima las pesqueras están en un lugar que provoca que el viento, siempre el viento de la tarde, lleve el aire de las pesqueras hacia la ciudad. Porque las pesqueras están fuera de la ciudad, no están en el radio urbano, pero el viento lleva la porquería. Ahora ya no tanto, ¿cierto? Solo en las mañanas. O sea, porque nos obligaron a poner fin, pero porque en Iquique, no sé si alguno ha ido a la Sofi, a la zona franca. En Iquique las pesqueras están cerca de la Sofi. Entonces, en la Sofi también uno va a comprar ni pesca esa cuestión, pero la gente que trabaja ahí está todo el día dispuesta a pasar pescado, a ir de pescado. ¿Sí? Eso. Ya, jóvenes, eso sería respecto a complemento.